Amén. Bien, amados, entonces el día de hoy vamos a finalizar ya con la última porción del libro de Shemot. Bendito sea el Eterno, ¿verdad?, que nos ha permitido poder llegar hasta esta instancia. Y esta porción de la Torá lleva por título Pekudei. Es la porción número 23. Ya este Shabbat que viene vamos a estudiar el libro de Vaikra. Y es importante que podamos finalizar de buena manera porque el libro de Shemot con el libro de Vaikra van totalmente juntos. De hecho, Vaikra comienza diciendo y llamó, ¿verdad? De esa manera se escribe, o sea, es una continuación, porque básicamente la mitad del libro de Shemot nos habla del tabernáculo. El libro de Shemot nos eh, instruye al tabernáculo, ¿verdad? Y finaliza con la construcción del tabernáculo propiamente tal, y mientras que el libro de Vaikra comienza con el estreno de este tabernáculo. Así que es muy importante que lo podamos comprender, que todo va de la mano de la Torá y estamos en este camino de santificación donde el Padre nos permitirá poder comprender cada día mejor su palabra. Entonces, la porción Pekudei va desde el libro de Éxodo, Shemot, ¿verdad?, que en hebreo significa nombres, y es el capítulo 38, versículo 21 al 40, versículo 38. Entonces, vamos a comprender un poquito sobre algunos temas que se expresan acá. Pekudei se entiende como cuentas, ¿verdad? Y es algunas preguntas que nos vamos a plantear y las vamos a ir respondiendo durante la administración. ¿Verdaderamente el Eterno quería cuentas acerca del tabernáculo? ¿Qué es lo que está haciendo Moshe en esta para allá? Así que vamos a orar para colocar todo en manos de nuestro Padre Eterno. Abba, en esta hora venimos delante de ti, Padre, te agradecemos porque hemos tenido una maravillosa noche de Rosh Hashanah, nos hemos podido deleitar y gozar en tu presencia, Padre, y en este momento también, ya tarde durante la noche, Padre, venimos a buscar este alimento espiritual. Queremos comenzar este año así, de la mejor manera, estudiando tu Torah, Padre, y colocando nuestros corazones delante de ti totalmente dispuestos para hacer conforme a tu voluntad. Te pedimos que tú nos reveles, que tú nos enseñes y que todo sea para tu honra y gloria. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén, amados. Amén. Bendito sea Adonai, el dolor de la Torah. Amén. 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 Amén, amados. Entonces, para allá, número 23, Pekudei, cuentas. Entonces, vamos a ver cómo inicia esta porción de la Torá. El versículo 21 del capítulo 38 dice, este es el inventario, ¿verdad? Esta es la versión BTX y coloca ese título, inventario, pero esa es la palabra Pekudei y se puede interpretar de mejor manera como cuentas. Pekudei tiene su raíz en la palabra Pakat. Entonces, este es el inventario o las cuentas para el tabernáculo del pacto. Nosotros cuando vemos en la Torah, amados, una repetición, o en todas las escrituras, que se repite, se reafirma una frase es porque hay una trascendencia más allá. Ninguna palabra en el libro de la Torah, ni siquiera ninguna letra, amados, es al azar. Entonces, este es el inventario para el tabernáculo del pacto que fue registrado conforme al mandato de Moshe, por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, para el servicio de los levitas, de los leviín. Entonces, hablábamos en la introducción y decíamos de que Pekudei proviene de la palabra Pakat, que significa supervisar o acusar. Pekudei se interpreta como cuentas, de una supervisión, de un acusamiento, ¿verdad? Entonces, de esa manera tenemos que comprender esa palabra. Pero es el momento de que nosotros podamos hacernos una pregunta. ¿Fue el Eterno quien ordenó una cuenta? ¿Fue el Eterno quien ordenó este inventario? ¿Cuánto oro se dio? ¿Cuánta plata se dio? Etcétera, etcétera. Vamos a ver que el versículo más arriba dice que fue registrado conforme al mandato de Moshe, por mano de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. ¿Ok? Entonces ahí vemos algunas responsabilidades que Moshe está delegando hacia el hijo de Aarón. Vamos a seguir viendo. ¿Podría el Eterno ordenar una cuenta a quien confió tanta riqueza para su obra? ¿Qué es lo que Moshe está haciendo aquí, amados? ¿Por qué Moshe dijo, ok, vamos a hacer una cuenta de todo lo que se dio el tabernáculo? ¿Cuánto oro, cuánta plata, cuánto bronce, cuánta tela, cuánto hilo, etcétera, etcétera?
En el pensamiento hebreo, quien habla del discípulo termina hablando del maestro. ¿Okay? Eso es muy importante que nosotros lo podamos comprender. Cuando una persona va y habla acerca del discípulo, también termina hablando del maestro. ¿Por qué? Porque ese discípulo está aprendiendo, recibiendo instrucción de parte de su maestro. Entonces, esto es lo que Moshe quiso evitar en su rol de discípulo del Creador. Él está haciendo lo que el Creador le está ordenando, recibiendo instrucciones del Creador. De él está aprendiendo directamente. Es como una relación como si Moshe fuera el escriba de Adonai. Muchas veces de esa manera lo expresa la Torá. Entonces, aunque Moshe fracasó en ese intento, porque el pueblo comenzó hablando de él y terminó renegando igual contra Adonai. Eso nosotros lo podemos ver múltiples veces, ya en unos meses más, unos 2 meses aproximadamente, vamos a estudiar el libro de Bamidbar en el desierto, y ahí vamos a darnos cuenta cómo el pueblo, ¿verdad? Quizás en Éxodo, en Levítico, reniega contra Moshe, pero finalmente terminan renegando contra el mismo Creador. Entonces, esta relación también nosotros la podemos contemplar más adelante en los libros de los profetas, y paradójicamente con el profeta Samuel. ¿Por qué digo paradójicamente, amados? Porque el libro de Deuteronomio dice que se levantará otro profeta más como Moisés, es decir, en ese rol de intercesor entre el pueblo de Israel y entre Adonai. Y para nosotros sabemos que ese profeta más que se levantaría fue Yeshua, que él intercede por nosotros delante del Padre. Pero para el judaísmo, que no ha recibido a Yeshua como su Mesías, ellos tienen una interpretación diferente a ese versículo, y ellos estipulan que ese profeta, que sería como Moisés, que sería el mismo Samuel. ¿Ok? Nosotros vemos en el rol que tuvo Samuel como juez, etcétera, que fue bastante importante, pero no a la altura de lo que hizo Moisés. Solamente Yeshua pudo cumplir con eso. Entonces, primera de Samuel, en Samuel, capítulo 8, versículo 7, sucede la siguiente situación. Y Adonai dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí, para que no reine sobre ellos. Es decir, vemos esa relación, que rechazaron a Samuel, que era el discípulo, y terminaron rechazando a Adonai, que era ese rol de maestro. Lo mismo se está sucediendo acá con Moshe. Moshe, ¿por qué quiere dar cuentas? ¿Por qué quiere transparentar todas las cosas? Primeramente, para que no hablen de él, para que su imagen pueda estar de buena manera frente a la congregación, y que de esa manera tampoco blasfemen contra Adonai. El tercer mandamiento en las tablas de la Torá nos enseñan de que no debemos tomar el nombre de Adonai en vano. Mientras que el libro de Romanos, ¿verdad? Dice que en el capítulo 2, si bien recuerdo, versículo 20, 23 por ahí, dice que cuando nosotros que conocemos la Torá y no hacemos lo de la Torá, el nombre de Adonai es blasfemado por los gentiles a causa nuestra. Es decir, mira, y ese no es conocedor de los mandamientos, y ese no conoce la Biblia, ese no dice que es hijo del Altísimo y mira cómo se comporta. Entonces, ahí los gentiles comienzan a blasfemar el nombre del Eterno a causa nuestra. Entonces nosotros siempre tenemos que ser transparentes, poder mostrar verdaderamente lo que somos y la obra que el Eterno ha hecho en nuestras vidas. Como veíamos acá al principio, y dejábamos el antecedente de que cuando se habla o se reafirma algo de la Torá 2 veces o incluso más, es porque tiene una trascendencia mayor. Y acá vemos de que el tabernáculo 2 veces es mencionado. Para el tabernáculo del pacto, ¿verdad? O en una mejor interpretación, el tabernáculo del testimonio. ¿Testimonio de qué? Con eso vamos a terminar hoy día la administración. Así que retenga eso, el testimonio de qué. Siempre llamamos a la verdad, a la Torá y al testimonio. Quien no le sale conforme a esto es porque no le ha amanecido. ¿Testimonio de qué? ¿De qué es testimonio el tabernáculo? Entonces, eso es lo que vamos a ir observando más adelante. Acá, esta doble palabra, ¿verdad?, hace referencia al tabernáculo terrenal primeramente, y en segundo lugar al tabernáculo celestial. Recordamos que Moshe tuvo una visión, y conforme a esa visión que Adonai le entregaba, él replicó en la tierra. Entonces, vamos a ver, vamos a ahondar un poquito sobre los 3 principales metales preciosos
el oro, la plata y el bronce. Dice, todo el oro empleado para la obra, en toda la obra del santuario, el oro de la ofrenda mecida fue 29 talentos y 730 ciclos, según el ciclo del santuario. Cuando estudiábamos porciones atrás, veíamos que cuando Adonai ordenaba conforme al arca de la alianza, que fuera recubierta por fuera, o sea, por dentro primero, luego por fuera, ya explicábamos que eso significaba que la madera de acacia está representando al hombre, y que el hombre tiene que ser transformado y cubierto por la divinidad de Yeshua, primero desde adentro para proyectarse así hacia afuera, no que sean enchapados solo por fuera y por dentro tengamos otra cosa, ¿verdad? Sino que por dentro para proyectar hacia afuera. Y luego estaría este propiciatorio, que también sería netamente de oro, los querubines labrados, etcétera, etcétera. Así también sucede, ¿verdad?, con la mesa de los panes de la preposición, también sucede de esa manera con la menorá, ¿verdad?, que fue labrada a martillazo de oro macizo, de una sola pieza, como lo dice la Torá, y también lo vemos con el altar para quemar incienso, que estaba frente al pajoret. Entonces, vemos de que principalmente el oro se utilizó para recubrir el inmobiliario del templo. Este es un simbolismo de la naturaleza de Yeshua y la forma en la cual aplica e impacta nuestras vidas. Así nosotros también somos recubiertos por Yeshua. Entonces, es acá donde vamos a profundizar un poquito más, amados, con respecto a la plata y el bronce. Vamos a poner atención porque con la plata se detalla un poco más, mientras que se destina solamente un versículo para hablar de las cuentas del oro, con la plata se da un poquito más de detalle, porque recordemos de que también se tuvo que hacer, pagar medio ciclo por cada persona que estaba siendo registrada, empadronada. Entonces dice, y la plata de los censados, de los empadronados, ¿verdad?, de la congregación ascendió a 100 talentos y 1775 ciclos, según el ciclo del santuario, del tabernáculo. Una beca por cabeza, medio ciclo según el ciclo del santuario, por cada uno incluido entre los empadronados, mayores de 20 años, que fueron 3.550. Se emplearon 100 talentos de plata para fundir las basas del santuario y las basas de la cortina, para 100 basas, 100 talentos a talentos por basa. Y con los 1.775 ciclos hizo los ganchos de las columnas y abrió sus capiteles y les hizo molduras. ¿Ok? Esto muchas veces al leerlo así puede sonar a un trabalengua, ¿verdad? Por eso siempre es necesario que lo podamos graficar. Se utilizó tanto para las columnas que estaban sosteniendo el tabernáculo, la estructura del tabernáculo, para sus basas, es decir, la parte de abajo, eran recubiertas en plata, y también los ganchos para la parte de arriba, tal cual como lo vemos en la imagen, el pilar, y por debajo plata, y por arriba los ganchos de plata también. Y esto es muy importante cuando nosotros entendemos que esta plata provino de los censados, es decir, representa a cada israelita que fue empadronado, aquí está en medio ciclo de plata, ¿verdad? Y entendiendo lo que la plata también significa. La plata tiene un simbolismo de justicia, y esto se empleó principalmente en las columnas del Mishkan. Entonces, junte esa información en su cabeza, por favor, amado. La plata significa justicia. ¿Quién trajo la plata? Los empadronados, y esta plata se utilizó para las columnas del Mishkan, del tabernáculo. Mira lo que dice Éxodo 26:9. Y harás 40 basas de plata debajo de los 20 tablones, 2 basas debajo de cada tablón, para sus 2 espigas, y 2 basas debajo del otro tablón para sus 2 espigas, ¿ok? Entonces, de esa manera lo tenemos que ir comprendiendo, para que veamos que en la palabra está todo totalmente conectado. Cada empadronado que llevaba su medio ciclo, la plata, y esta plata se utilizó para las columnas, de esa manera también se representa en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, amados, no es nada más y nada menos que cómo se llevaba a cabo el servicio dentro del Mishkan. Mira lo que dice acá. Al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Elohim. O sea, lo haré columna, tal cual como se ocupaba el medio ciclo de cada empadronado, así también se representa en el libro de Apocalipsis. Y nunca más saldrá afuera, y escribiré sobre el nombre de mi Elohim
y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Elohim, y mi nombre nuevo. ¿Ok? Entonces, yo acá es donde les quiero preguntar, amados, siento la libertad de abrir su micrófono para entregar su respuesta. Dice allí, lo haré columna del santuario, del tabernáculo, ¿verdad? Y nunca más saldrá fuera. Fuera del tabernáculo, ¿qué es lo que había? ¿Alguien recuerda? El atrio. El atrio. Muy bien. Entonces, ¿qué relación tiene el atrio con la plata y el bronce, que es el material que vamos a ver a continuación? Eso va a estar interesante, amados. Dice, el bronce de la ofrenda mecida ascendió a 70 talentos. A 70 talentos y 2.400 ciclos. Con él hizo las basas de la puerta de la tienda de reunión, el altar de bronce y su rejilla de bronce y todos los utensilios del altar, así como las basas del atrio que lo rodeaban, las basas de las entradas del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio que lo rodeaba. ¿Ok? Entonces vemos ahí el altar de bronce. El bronce representa juicio, ¿sí? Y no es lo mismo que justicia, ¿ok? Esto tiene que quedar bien comprendido para que se entienda el desenlace de lo que vamos a hablar. Tenemos, ¿verdad? El Mishkan y las columnas, sus bases eran de plata. O sea, todo el perímetro era de plata, lo cual significa justicia. Mientras que en el atrio, todas las columnas del perímetro tenían sus bases de bronce, lo cual significa juicio. ¿Ok? Cuando en Apocalipsis está diciendo, lo haré columna, refiriéndose a la plata de los empadronados, y nunca más saldrá fuera, nunca más saldrá al atrio. Cuando nosotros nos salimos de la justicia de Adonai, ¿qué es lo que cae sobre nosotros? Cae juicio. ¿Ok? Eso es muy importante de poder entenderlo. En el atrio, ¿qué es lo que había? Un altar de holocausto, un altar de sacrificio, donde se llevaban a cabo los 5 tipos de korbanot, los 5 tipos de ofrendas, ¿verdad? Y estas ofrendas son la olá, la minjá, la shlamim, tenemos la hatat y la Asham, más adelante la vamos a estar estudiando en la próxima porción en Vayikra, todas y cada una de ellas. Entonces lo que aquí tenemos que comprender, amados, es que cuando tú te sales de la justicia, que es el perímetro que está dentro del tabernáculo, sales al atrio. Y el atrio es un lugar de juicio, es un lugar donde se llevaban a cabo las ofrendas y todo lo que era el perímetro, todo lo que eran las columnas, tenían sus bases de bronce. ¿Ok? Por acá lo vamos a leer un poco más redactado. Y dice lo siguiente. Una precisión que debemos hacer es que las bases del tabernáculo eran de plata representando la justicia, mientras que las del atrio eran de bronce representando el juicio. Yeshua nos ha puesto en el lugar santo, mediante él tenemos acceso al lugar santísimo y debemos andar en justicia. Si nos salimos de allí, solo hay un juicio. ¿Ok? Entonces, nosotros si podemos ver esta imagen de la cruz acá, ¿qué es lo que entendemos? Entendemos todo el acceso que Yeshua nos ha dado. Primeramente, tuvimos que entrar a través de su sacrificio en el altar de bronce, ser lavados en la pileta de bronce, ¿verdad? Para luego poder entrar al lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la preposición, donde estamos a la luz de la menorá, donde está el incienso delante del pajoret, y a través de Yeshua podemos llegar al lugar santísimo. Y esto representa la justicia y cubiertos a través de la divinidad de Yeshua. Cuando nosotros no obedecemos a la justicia, no obedecemos a los mandamientos, hacemos pequeño el sacrificio de Yeshua y nos salimos de la justicia del lugar santo, ya fue hasta el atrio, donde solamente hay bronce y lo que recae sobre nosotros es el juicio. La palabra dice que aquel que pecaba en la Torá de Moshe, conforme a 2 o 3 testigos, tenía que ser muerto irremediablemente. ¿Cuánto más, amados hermanos, aquellos que han tomado la sangre del Mesías como si fuese algo común? ¿Ok? Entonces, para eso solamente hay una expectación de juicio y fuego. ¿A qué hace referencia ese juicio y fuego? Al altar de bronce. El bronce representa el juicio y el fuego es donde se consumían las ofrendas. ¿Ok? Así que eso es muy importante que nosotros lo podamos contemplar y de esa manera ir entendiendo todavía más de cada uno de los simbolismos que encontramos dentro de la escritura. ¿Ok?
Entonces, vamos a ver con respecto a los hijos de Israel. Nosotros vemos de que Moshe no hizo pequeña ninguna ofrenda, no hizo pequeña ninguna de las cosas que trajeron los hijos de Israel. Pudo contar desde el oro hasta los hilos, ¿verdad? Así que eso es muy importante. Ahora vamos a adelantarnos un poquito al capítulo 39 y vamos a hablar con respecto a las piedras preciosas que estaban en el pectoral sacerdotal. Dice, y engastaron en él 4 hileras, en el pectoral, ¿verdad? De piedras. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y un azabache. Esta es la primera hilera. La segunda hilera tenía una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera tenía un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera un topacio, un ónice y un jaspe, engastadas con filigrana de oro en sus encajes. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, cada una de ellas grabadas como un sello con su nombre según las 12 tribus, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos la promesa del Eterno al pueblo de Israel al momento de recibir la Torá, el Eterno dice, si ustedes oyen mi voz y obedecen mi pacto, será mi especial tesoro entre la tierra. Y acá cada tribu de Israel viene a representarse a través de una piedra preciosa, ¿verdad? También encontramos en las parábolas de Yeshua el tesoro escondido, este hombre que salió a buscar el tesoro escondido al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, cada piedrecita representa a una tribu del pueblo de Israel y con ella tiene grabado un sello, eso ponga mucha atención, un sello es algo que expresa un nombre, que expresa eh, una identidad. Por eso en Apocalipsis encontramos los 144.000 sellados. Es decir, el Eterno le está dando la identidad de una tribu a cada persona que está siendo sellada. Y con su nombre, según las 12 tribus de Israel. Entonces, veamos lo que dice Apocalipsis también. Dice así, al que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Al que venza le daré del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y esculpido en la piedrecita un nombre nuevo que nadie conoce sino el que lo recibe. ¿Ok? Ahí la palabra blanca, ¿verdad? En griego es leucos, que viene de luk, que significa luz. Se puede entender como una piedra resplandeciente, ¿verdad? Más que blanca, y que tiene esculpido, es decir, grabado un nombre, un nuevo nombre, ¿verdad? De esta manera podemos ir comprendiendo que las cosas se van, los cabos sueltos se van atando, ¿verdad? Sobre todo más cuando al final del libro de Apocalipsis se vuelve a hablar con respecto a estas piedras preciosas y el nombre de los hijos de Israel. Apocalipsis 21:19 dice, los fundamentos del muro de la ciudad habían sido adornados con toda piedra preciosa. El primer fundamento jaspe, el segundo zafiro, el tercero calcedonia, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto carnalina, el séptimo crisólito, el octavo beririo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas son 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla y la plaza de la ciudad era de oro puro y transparente como el cristal. ¿Ok? De esta manera nosotros vemos representado que cada puerta es el nombre de una tribu, ¿verdad? Y podemos conectar con el capítulo 2 de Apocalipsis, donde dice que se le dará una piedrecita con un nombre nuevo, ¿verdad? Esto siempre se debe ir viendo con toda concordancia en las escrituras y cómo el Eterno está dando esa restauración, ¿verdad? Que si bien hoy día no sabemos a qué tribu pertenecemos, entendemos que somos de la casa de Efraín, que fuimos a las naciones, estamos retornando a su voluntad, a su presencia y posteriormente a nuestra tierra, de Eterno a todos y cada uno de nosotros, que seamos fiel hasta la muerte, que seamos fieles hasta la venida de Yeshua. Él nos dará un nuevo nombre conforme a las tribus a la cual todos y cada uno de nosotros pertenecemos. Entonces, vamos a ir viendo de qué manera se fue completando la obra, ¿verdad? Es muy importante que entendamos de qué manera el Eterno entiende que una obra es completada. Muchas veces decimos, pero ¿por qué todavía estoy pasando en la aflicción? ¿Por qué todavía no estoy, no sé, prosperando, etcétera?
Y tenemos que entender que muchas veces de la forma en la cual nosotros pensamos que una obra ha sido finalizada, para el Eterno no lo ha sido, ¿verdad? Así que vamos a ver. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de la tienda de reunión. Y los hijos de Israel hicieron según todo lo que Adonai había ordenado a Moisés, así lo hicieron. ¿Ok? Por lo tanto, cuando nosotros realmente finalizamos algo y podemos darlo por concluido, es cuando hacemos conforme a lo que Adonai ha ordenado. Cuando podemos entender que una obra se considera completa cuando se ejecuta tal cual como Adonai lo ordenado. Modificar una sola pieza ya es profanarlo, amados. Imagínense, el Eterno ha dicho, cuando hagas un altar para sacrificar, ¿verdad? Que sea de piedra, si le metes herramientas ya lo profanaste. Es decir, hazlo tal cual como yo te estoy ordenando. No le agregues nada, no le quites nada, simplemente haz caso a mi voz. Es lo que el Eterno nos está enseñando. Asimismo, Filipenses 1:6 dice, estando plenamente convencido de esto mismo, el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿ok? La seguirá perfeccionando hasta el día de Yeshua HaMashiach. Es decir, desde el momento en el cual nosotros recibimos a Yeshua en nuestro corazón, comenzó la obra. Comenzó la obra en ese momento, pero no quiere decir de que la obra está completada. Sí, el sacrificio ya se hizo, por supuesto que sí. Yeshua ya pagó por nuestros pecados, pero la perfección nuestra será hasta el día del Mesías. Es decir, cuando Yeshua vuelva y él desate su ira contra los impíos y salvación para los que fueron obedientes, entonces en ese momento la obra habrá sido completada. Nosotros somos un Mishkan, ¿verdad? Somos un Mishkan porque nos movemos de aquí para allá. Pablo ha dicho de que somos el templo de Adonai, ¿verdad? Y somos ese Mishkan andante. ¿Por qué? Porque nos movemos tal cual como el Mishkan se trasladaba en el desierto. Entonces, tal cual como él estuvo en el desierto, Yeshua ha comenzado la buena obra en nosotros. Debemos completarla por el resto de nuestras vidas. ¿Y cómo nosotros completamos esa obra? Haciendo tal cual Adonai ha ordenado a Moisés. ¿Qué dice Malaquías 4:4? Antes de que Yeshua vuelva, dice, acordaos de la Torá de Moisés, mi siervo, que le prescribí en Horeb para todo Israel con ordenanzas y preceptos. Entonces, eso es lo que debemos recordar, que la obra estará totalmente completa en nuestras vidas cuando nosotros hagamos tal cual como el Padre ha mandado. Primera de Corintios capítulo 15, del 1 al 2, dice que si retenemos la doctrina que se nos ha enseñado, entendiendo que la doctrina de Pablo es la que recibió del Mesías, y la doctrina del Mesías es la que recibió del Padre, que no desamparemos su ley. Si retenemos esa doctrina de no abandonar la Torá, entonces, amados, habremos sido salvos verdaderamente, es lo que dice Primera de Corintios 15, del 1 al 2. Y si no retenemos esa doctrina, simplemente hemos creído en vano. Entonces, vamos a ver ahora con respecto a la obediencia. Vamos a ver cómo Moisés bendice al pueblo por su obediencia en este momento. Según todo lo que Adonai había ordenado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Todo el trabajo. Y vio Moisés toda la buena obra, y aquí la habían hecho tal como Adonai había ordenado. Así le hicieron y Moshe los bendijo. Entonces, siempre, amados, la obediencia será digna de bendición. Cuando tú eres obediente, eso trae bendición a tu vida. El Eterno ha dicho en Deuteronomio 28, 29, que por cuanto obedezcamos, tendremos bendición. Si desobedecemos, tendremos maldición. Asimismo, vemos de que Moshe, en su rol como líder de Israel, está bendiciendo a sus discípulos por la obediencia que han tenido al Eterno. Y esto es muy importante, amados, para todos aquellos que aprendemos de otra persona, que podamos honrar a nuestros maestros, que podamos bendecirlos, orar por ellos, etcétera, etcétera. Mira lo que dice el libro de Hebreos. Y es un libro escrito para hebreos como tú, como yo. Este libro no tiene una salutación como los demás. ¿Por qué? Porque es un libro atemporal que ha sido para este tiempo escrito, para todos nosotros que somos hebreos en despertar en las naciones. Entonces dice, prestad atención a quienes os dirigen y sed dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque todo
porque esto no sería provechoso para vosotros, ¿ok? Entonces, todos aquellos que nos dedicamos a enseñar, amados, de poder compartir las escrituras, velamos por las almas de nuestros hermanos, es decir, entendemos que por más que algunos se llamen pastores, maestros, otros simplemente hermanos, ¿verdad? Entendemos de que todas las ovejas son de Yeshua y nosotros estamos apacentando ovejas que son de Yeshua. Así se le ha placido al Padre, de poder dar pastores a la casa de Israel. Entonces, es velar por almas, sabiendo de que en nuestras palabras, si hay equivocación, si hay algún error, ¿verdad? Mayor será la cuenta que tengamos que dar de esto. Entonces sí es una presión, pero es una presión hermosa que estamos eh, dispuestos a servir por obra del Eterno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las personas que nos ministran, amados? Tenemos que darle nuestra atención, poder aprender de sus palabras, atesorarlas y ser dóciles con ellos, orar por ellos, pedir que el Padre les revele. Ahora mismo, por ejemplo, en este tiempo de tanta confusión con respecto a cuándo inicia verdaderamente el mes, si se vio o no se vio la estrella de la luna, esos son estudios que llevan mucho tiempo, amados. Son estudios que quizás muchas veces son desgastantes y muchas veces es práctica y error para poder llegar a la verdad. Y así también, en la simple ministración de una porción de la Torá, estamos entendiendo que se ministra la palabra del Eterno. Entonces, todas esas cosas, amados, son muy importantes. Y el mayor gozo que podemos sentir todos los que ministramos y enseñamos la palabra es ver a los hermanos que aprenden de nosotros por gracia del Eterno, ¿verdad? Verlos en total obediencia a lo que el Padre ha podido estipular. Entonces, vamos a comprender que por último ya, ¿verdad? Esta porción es bastante breve y vamos a ver de que el tabernáculo fue levantado, fue erigido en un día como hoy, en un día de Rosh Hashanah, en el primer día del primer mes del año. Miren lo que dice acá. Entonces habló Adonai a Moshe diciendo, en el primer día del mes, en el mes primero, harás levantar el tabernáculo de la tienda de reunión. ¿Ok? Esto es muy importante, amados. Un día como hoy, el tabernáculo fue levantado. Eso es maravilloso, amados. Vamos a ver que la palabra Shana, todos decimos ese día, Shana Tová, Rosh Hashanah, ¿verdad? Aunque lo más bíblico es Rosh Hodeshim, cabeza de meses, así lo dice Deuteronomio 12:2. Vamos a entender qué significa la palabra Shana. Dice doblar, duplicar, se debe entender como renovar. Yo acá puse en la derecha la imagen de un papelito, ¿verdad? Y cuando este papelito es doblado, se duplica, ¿qué es lo que sucede? Que ambas puntas se unen y vuelven a su comienzo. De esa manera se debe entender un año. Es como la renovación de la luna, ¿verdad? Es la primera astilla de la luna, se va llenando, llenando, llenando hasta que da un ciclo y vuelve a ser una primera astilla. Es la misma luna que fue renovada, no es una luna diferente. Y con los años sucede lo mismo. Los años de esa manera se van renovando. Entonces, lo que el Eterno está gestionando acá, ¿verdad? En el pueblo de Israel, que para que ellos levantaran un tabernáculo en el primer día del primer mes, es gestionar un nuevo comienzo, un nuevo comenzar. El año anterior había sido en Egipto, a días de la redención. Ahora en la libertad con un sistema que al obedecerlo seguirían siendo libres. Es decir, si ellos obedecerían la Torá, seguirían estando en libertad en el desierto. Si no la obedecían, volverían a aquella esclavitud. Entonces, lo que nosotros vamos a ver, amados, es que una vez que fue levantado el tabernáculo, ¿qué es lo que debía pasar? Tenían que oficializarse el servicio levita, el servicio sacerdotal. Entonces, enseguida dice, harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua, y vestirás a Aarón las vestiduras sagradas, lo ungirás, y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Es decir, esto no sucedió hasta que el tabernáculo estuviera levantado primeramente. Entonces, una vez listo el Mishkan, era el tiempo de ungir a Aarón como ministro, y no adelantarse a los tiempos del Creador. Hay muchas personas, amados, que cuando se adelantan a los tiempos del Eterno, a querer hacer las cosas tal y cual ellos quieren, se van a equivocar, ¿verdad? Cuando Aarón ministró delante de todo el pueblo, sin que el tabernáculo estuviera hecho, ¿qué pasó? El pecado del becerro de oro. Se cambiaron algunas cosas. Y así muchos, amados, y yo también me incluyo dentro de ellos, cuando nos hemos adelantado a los tiempos del Eterno,
y no hemos pasado por un proceso, por un filtro, no hemos pasado por una forma de ser pulidos, forjados, nos aventuramos a hacer muchas cosas, erramos, erramos, amados. Y cuando nosotros erramos, hay que pagar las consecuencias de esa falla. Entonces, acá, ¿qué es lo que sucede? Que estaba listo el tabernáculo, entonces ahora era el tiempo de poder ministrar. Yo sé que muchos de ustedes pueden tener los ánimos, los deseos, las ganas de querer ir y ministrar y enseñar y hacer discípulos para Yeshua, y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no nos adelantemos a los tiempos. Empapémonos de conocimiento y entendamos de que no podemos acercarnos a la presencia del Eterno tal y cual nosotros queramos. Para eso vamos a comenzar este mismo Shabbat, a poder estudiar el libro de Levítico, para que no sigamos repitiendo frases como, manda fuego, Señor, ¿verdad? Vamos a ver el Levítico, cómo es que el Eterno manda fuego. Y si nosotros no estamos en santidad, ese fuego te va a consumir, te va a hacer cenizas. El Eterno ha estipulado un orden de cómo nosotros debemos acercarnos a Él. Cómo debemos acercarnos a poder ministrar a Él. A veces estamos con tantas impurezas en nuestra vida, impurezas que ni siquiera conocíamos, y queremos ir y ministrar y hacer un montón de cosas, amados. Entonces todo eso lleva su tiempo y su conocimiento. Dice, los lavarás con agua, vestirás a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. O sea, ¿qué hubiera pasado si Aarón no se lava con agua, no usa las vestiduras santas, no es ungido y se acerca así? Sería, por menos, Nadab y Abiú fueron consumidos. Entonces imagínense. Amén. Esta fue la manera correcta de hacer las cosas, saber cómo presentarse ante el esposo, lavado, vestido apropiadamente y ungido. Dice Yeshua una parábola, y los que fueron a la boda y no tenían las vestimentas correctas, ¿qué pasó? Sáquenlos para afuera, no tienen las vestiduras correctas. Entonces nosotros tenemos que saber de qué manera presentarnos delante del Padre. No es yo llego y entro confiadamente al trono de la gracia. No, amados, así no es. Tenemos que primero estudiar el libro de Levítico. El libro de Levítico, tristemente, amados, es el menos estudiado, tanto por cristianos y tanto por ministerio de raíces hebreas. Es el que menos se estudia, es el que menos se comprende, el que menos se entiende. ¿Verdad? Muchos dicen, no, Levítico es para los levitas nada más. No, amados. O sea, el Eterno, ¿qué es lo que quiso? Que nosotros fuéramos un reino de sacerdotes. Entendemos de que el pueblo de Israel accede a Adonai por medio de el sacerdocio levita, pero también el pueblo de Israel es un reino de sacerdotes. Ya hablamos del sacerdocio de los primogénitos, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel tiene que conducir a todo el mundo a buscar a Adonai. Ese es su servicio sacerdotal. Así que vamos a entenderlo mejor cuando empecemos a estudiar el libro, amados. Pero veamos un apunte. Abajo vemos una imagen del libro de Ruth, ¿verdad? Ruth acercándose a vos. ¿Cómo se acercó Ruth al que sería su esposo? Lávate pues y úngete y ponte tus mejores vestidos y baja a la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya terminado de comer y beber. ¿Verdad? Eso es muy importante también. Veamos esos mismos patrones. Lávate, es decir, la tevilá, úngete, sé lleno del Ruach HaKodesh y sé revestido, es decir, a través del sacrificio de Yeshua tenemos vestiduras santas. El libro de Apocalipsis dice, ¿y quiénes son estos? ¿Quiénes son estas? ¿Quién es esta multitud tan grande? Y Juan dice, no sé, Señor, tú lo sabes. Estos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. ¿Y cómo eran las vestiduras? Una multitud vestida de ropas blancas. Entonces, eso es hermoso, amados, cuando comenzamos a conectar todos esos datos, amados, y es tremendo, amados. Entonces, tevilá, revestimiento y la unción del Ruach HaKodesh. Vamos a ver que el versículo 34 dice, entonces, una vez que fue ya levantado el tabernáculo, ungido Moisés, perdón, ungido Aarón, etc., dice, la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. O sea, la presencia de Adonai vino a morar entre los hijos de Israel. Anteriormente vimos que cuando los hijos de Israel obedecieron a Moshe, esto los bendijo. Ahora contemplamos la bendición del Eterno. ¿Y cuál es la bendición del Eterno? Su propia presencia. Con esto podemos recordar el periodo más negro del pueblo de Israel, el pecado del becerro de oro,
Y como Moshe le pedía a Adonai, si tu presencia no ha de ir, no me hagas subir de aquí. Es lo que dijo Moshe. Por eso anteriormente en la administración de Rosh Hashanah decíamos que hay gente que se afana en cosas materiales o en sus propias necesidades, ¿verdad? Lo cual es genuino muchas veces. Pero lo que debemos aferrarnos es a la presencia del Creador. Y entender que si su presencia está con nosotros, todo lo demás será suplido. Pues el Padre nos dice que Yeshua dijo, ¿verdad? Que busquemos el reino y su justicia y lo demás será añadido. Que si las aves que no siembran, que no ciegan, el Padre les da su alimento diario, ¿cuánto más con nosotros? ¿Acaso no somos mayores a las aves? Entonces, amados, dejemos el afán y afanémonos mejor en la presencia del Eterno, que la presencia del Eterno impacte y llene nuestro Mishkan, nuestro templo, tal cual como llenó el Mishkan en el desierto. Esa es la presencia que deseamos y anhelamos en nuestras vidas. El versículo 48 dice, porque la nube de Adonai permanecía de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego en él, a la vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. ¿Cuál es toda la casa de Israel? Todo el pueblo que salió de Egipto. Y la presencia de Adonai y la nube sobre el Mishkan y la columna de fuego durante la noche estaba en la presencia de ellos. ¿En dónde? En todas sus jornadas. Entonces, la mayor prueba de que Adonai está contigo no es que en todo te vaya bien. Estoy pasando necesidad, Adonai no está conmigo. No, no, amados, no veamos las cosas así. Pues en las jornadas más oscuras, en los días más malos y oscuros del pueblo de Israel, en todas sus jornadas, en todas aquellas, la presencia siempre estuvo con ellos, amados. Entonces, ya para finalizar, ¿verdad? Con este libro de Shemot, con la Parashá Pekudei, vamos a entender la pregunta que dejamos planteada al principio. El tabernáculo del pacto, el tabernáculo del testimonio. ¿Testimonio de qué? El tabernáculo marca un antes y un después, un Israel muy joven siendo libertado por la sangre del Cordero, saliendo de la esclavitud, haciendo su tevilá antes de entrar al desierto, recibiendo en la Torá, pero cayendo muy rápido en pecado de muerte. Por medio de un intercesor, perdona a este pueblo dándole el tabernáculo del testimonio, testimonio de que los había perdonado y su presencia habitaría con ellos. ¿Ok, amados? Entonces, reflexionemos. ¿Acaso esta historia no nos parece conocida? ¿Verdad? Nosotros muchas veces, siendo muy jóvenes, siendo redimidos por la sangre de Yeshua, pecamos. Y pecamos porque somos muy jóvenes, porque tenemos quizás poco conocimiento. ¿Y qué es lo que hizo Eterno con el pueblo de Israel? ¿Acaso le dijo, no, ya pecaste, ahora piérdete, te voy a consumirte? No, fue movido a misericordia y les enseñó los pasos a seguir para que este pueblo pudiera redimirse por medio de sacrificios, por medio de ofrendas, que todas estas apuntan hacia Yeshua, y pudieran, ¿verdad?, venir a la presencia del Eterno una vez más. Entonces, asimismo, amados, nosotros debemos aplicar esa misericordia con aquellos que son más pequeños, con aquellos que están recién aprendiendo, con aquellos que están recién recibiendo la palabra del Eterno, amados. Así que vamos a ver que el testimonio del tabernáculo es que el Padre los había perdonado. Así como también Yeshua tabernaculizó entre nosotros, Él es el testimonio en nuestros días que evidencia que el Padre ha ejercido su perdón sobre nuestras vidas. Amén, amados hermanos. Así que esta ha sido la Parashá Pekudei y de esta manera damos finalización al libro de Shemot, Éxodo.